gusto estar con ustedes. Mi nombre es Víctor Centurión Bedoya. Soy docente en el Instituto Vía Pro Desarrollo en las áreas de Economía, Finanzas y Estrategia Empresarial. En esta oportunidad vamos a conversar respecto a algunos elementos que desarrollamos en nuestros cursos en el ámbito de la estrategia empresarial. Un curso de estrategia empresarial usualmente parte con el análisis de la situación de una empresa. Cuando decimos el análisis de la situación de la empresa, nos referimos a elementos tanto externos como internos de esta empresa. Un tema básico, un primer paso es definir, bueno, esta empresa a qué se dedica, cuál es su negocio, es decir, cuál es la fuente de generación de retorno y de ingresos que tiene. Es una empresa que vende un producto, que presta un servicio, es una empresa que fabrica el producto, es una empresa que representa el producto. ¿Quiénes son obviamente sus clientes? La diferenciación entre un cliente y un consumidor, puesto que eso marca también tendencias en el quehacer, en la gestión de la organización. En ese análisis, una vez definido, esta es la empresa, este es su negocio, un tema siguiente fundamental es definir en cuál industria compite. Y a partir de ahí nos deriva el análisis externo, en ese análisis industrial. Entonces, cuando decimos un análisis industrial, ¿a qué se refiere? Comenzamos a evaluar, a analizar cuáles son aquellos factores y aquellos elementos que participan directo o indirectamente en una industria, en un sector industrial. Y así, por ejemplo, tratamos de identificar primeramente, bueno, quiénes son nuestros competidores, cuáles son las empresas que al igual nuestro están luchando por obtener un porcentaje de ese mercado en el cual estamos compitiendo. En la identificación de la competencia decimos, bueno, quiénes son, qué características tiene, en qué son buenos, en qué son malos, qué tan grandes, qué tan pequeños son, cuáles son sus principales fortalezas, sus principales debilidades. En base a eso también avanzamos y decimos, bueno, tanto esa competencia nuestra como nosotros se nutre de insumos y de materias primas y de recursos en base al relacionamiento que tenemos con los proveedores. Otro factor que analizamos en el análisis industrial es a los proveedores. La identificación de quiénes son los proveedores de la industria y por tanto quiénes son nuestros proveedores. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de materia prima? ¿Qué tipo de insumos nos proveen? ¿Ellos son productores de esa materia prima o son simplemente intermediarios en esa cadena de valor, digamos, de la industria que estamos analizando? ¿Qué tipo de relacionamiento comercial tenemos con ellos? ¿Nos entregan a crédito la mercadería? ¿Nos entregan solamente con pago al contado? ¿Tienen servicios de garantía? ¿Tienen servicios de mantenimiento o de seguimiento, digamos, o a que nuestro producto o el servicio que recibimos de ellos estén garantizados, tengan suficiente mantenimiento, repuestos si fuera el caso? El tercer elemento, y probablemente el más importante de todo, lo mencioné al principio, tiene que ver con los clientes o los consumidores. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Somos los únicos proveedores o quiénes más le proveemos a esos clientes? ¿Cuáles son las principales necesidades, problemas o deseos que esos clientes tienen en base a que les lleve a decidir o definir, bueno, voy a comprar este producto, este servicio de esta empresa, ojalá la nuestra, o de otra empresa o de otro negocio? El siguiente elemento tiene que ver, en el análisis industrial, tiene que ver con cuál es el relacionamiento que tenemos con el gobierno. El gobierno en todas sus dimensiones, gobierno a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local. En el sentido, por ejemplo, qué tipo de impuestos estamos como industria y como sector obligados a cumplir, qué tipo de fiscalización o qué tipos de regulaciones debemos de hacer frente. Partiendo de la base que hay industrias que están normalizadas y hay industrias que están reguladas y hay industrias que no están reguladas y obviamente trabajan en un mercado mucho más abierto. En ese relacionamiento con el gobierno, no solamente lo que tenemos como empresa, como obligaciones, sino también lo que el gobierno debe, los servicios que el gobierno debe prestarnos, cuáles son y cómo son. En ese análisis industrial, el principal resultado
que buscamos es identificar si es que la industria en la cual compite la empresa que estamos analizando o el negocio que estamos analizando es o no es atractivo. Ahora, no solamente vale para poder establecer finalmente qué hacer el análisis del entorno, también es importante analizar internamente a la empresa. Cuando analizamos internamente a la empresa, la primera gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuáles son los recursos que disponemos? Y cuando me refiero a recursos, están los recursos tangibles, como son los productos o los servicios que tenemos, y están los productos también intangibles que tienen que ver como la marca o las patentes, las llaves de negocio. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Ahora, también es importante señalar que no es suficiente contar con esos recursos, sino fundamentalmente es tener la capacidad y la habilidad de poder convertir esos recursos en capacidades reales de producción. Un segundo elemento de análisis interno tiene que ver con las áreas dentro de la organización. Toda empresa, por más pequeña que sea, por más grande que sea, desde una unipersonal a una gran empresa, siempre tiene al menos 4 áreas básicas o funciones básicas que cumplir. En el ámbito financiero, en el ámbito de marketing o la comercialización, en el área de producción o operaciones y también en el área de la gestión del recurso humano. Evaluamos las 4 grandes áreas dentro de toda organización, dentro de la empresa que estamos evaluando. La tercera variable es un concepto que se denomina la cadena de valor y que se descansa en el hecho de definir cuáles son los procesos internos que tiene la empresa en la producción de sus bienes o en la prestación de sus servicios. Y cuando decimos procesos, tratamos de definir, bueno, dentro de los procesos, cuáles son las actividades consideradas claves, fundamentales y que tienen participación directa en el producto o en el servicio que entregamos al mercado. Y cuáles son aquellas actividades que son de soporte o de servicio, que no participan directamente, pero sin embargo presentan o generan las condiciones para que el producto o el servicio pueda ser producido o prestado. De la conjunción del análisis interno y el análisis externo desarrollado antes, básicamente nos vamos a una herramienta muy simple, muy utilizada, pero de mucha valía, que es conocida como el FODA. En el análisis externo identificamos cuáles son las oportunidades y las amenazas que enfrenta el negocio, que enfrenta la empresa. Del análisis interno decimos, estas son nuestras fortalezas o estas son nuestras debilidades. En base a ese análisis y a ese diagnóstico, el siguiente paso que damos énfasis en nuestros cursos es, bueno, establezcamos una estrategia. Y una estrategia no es más que la definición de cómo una empresa debiese competir en la industria en la cual está. Definir cuáles son los caminos, cuáles son los patrones, cuáles son las decisiones a tomar a efectos de poder competir de tal manera a lograr una rentabilidad superior al promedio de la industria, que nos lleva a otro concepto fundamental. Competir de una manera a desarrollar una ventaja competitiva y mantenernos de manera sostenible en ese mercado, en esa industria.